Séptimo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.6, se sanciona al partido político con una multa de 1,159 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 79,136 pesos con 52 centavos. Los resolutivos octavo, noveno y décimo se refieren a asuntos procedimentales que han sido leídos íntegramente en el primer punto de acuerdo, por lo que los omito. Punto 13 del orden del día y respecto al proyecto de sanción para el Partido de la Revolución Democrática, resuelve primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 y 23.11 de la presente resolución, se impone al Partido de la Revolución Democrática las siguientes sanciones. Segundo, en lo que respecta a las faltas cualitativas o de forma contenidas en los incisos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T del considerando 23.1, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Tercero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.2, se determina que la sanción a imponer al partido infractor consiste en amonestación pública. Cuarto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.3, se sanciona al partido político con una multa de 414 salarios mínimos vigentes en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 28,267 pesos con 92 centavos. Quinto, en lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo contenida en el considerando 23.4, se sanciona al partido con una multa de 1,260 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 86,032 pesos con 80 centavos. Sexto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.5, se sanciona al partido político con una multa de 1,686 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 115,120 pesos con 8 centavos. Séptimo, en lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo contenida en el considerando 23.6, se sanciona al partido político con una multa de 5,602 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 382,504 pesos con 56 centavos. Octavo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.7, se sanciona al partido político con una multa de 274 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 18,708 pesos con 72 centavos. Noveno, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.8, se determina que la sanción a imponer al partido consiste en amonestación pública. Décimo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.9, se sanciona al partido político con una multa de 1,798 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 122,767 pesos con 44 centavos. Décimo primero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.10, se sanciona al partido político con una multa de 173 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 11,812 pesos con 44 centavos. Decimosegundo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.11, se sanciona al partido político con una multa de 5,625 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 384,075 pesos. Los resolutivos decimotercero, decimocuarto y decimoquinto son de carácter procedimental, similares a los que leí en el primer punto, por lo tanto los omito. Punto 14 del orden del día, relativo al proyecto de sanciones al Partido Verde Ecologista de México. Resuelve primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 y 23.10 de la presente resolución, se impone al Partido Verde Ecologista de México las siguientes sanciones. En lo que respecta a las faltas cualitativas o de forma contenidas en los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R, considerando 23.1, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Tercero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando
23.2 se sanciona al partido político con una multa de 918 salarios mínimo general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 62.681 pesos con 4 centavos. Cuarto, en lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo contenida en el considerando 23.3, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Quinto, en lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo contenida en el considerando 23.4, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Sexto, en lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo contenida en el considerando 23.5, se sanciona al partido político con una multa de 1.140 salarios mínimo general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 77.839 pesos con 20 centavos. Séptimo, en lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo contenida en el considerando 23.6, se sanciona al partido político con una multa de 1.451 salarios mínimos general vigente en el estado, misma que asciende a la cantidad de 99.074 pesos con 28 centavos. Octavo, en lo que se respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.7, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. En lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo contenida en el considerando 23.8, se determina que la sanción a imponer al partido infractor consiste en amonestación pública. Décimo, en lo que respecta a la falta cuantitativa de fondo contenida en el considerando 23.9, se sanciona al partido político con una multa de 130 salarios mínimo general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 8.876 pesos con 40 centavos. Décimo primero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o de fondo contenida en el considerando 23.10, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor se hace consistir en una reducción de las administraciones mensuales del financiamiento público del 14.24% hasta cubrir la cantidad de 1.359.099 pesos con 97 centavos. Los resolutivos 12º, 13º y 14º los omito por ser de carácter procedimental y haber sido leídos íntegramente con anticipación. Punto 15, relativos a el proyecto de sanciones al Partido Nueva Alianza. Resuelve. Primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6 y 23.7 de la presente resolución, se impone al Partido Nueva Alianza las siguientes sanciones. Segundo, en lo que respecta a las faltas cualitativas o de forma correspondientes a los incisos A, B, C, D y E del considerando 23.1, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Tercero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.2, se determina que la sanción a imponer al partido infractor consiste en amonestación pública. En lo cuarto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.3, se determina que la sanción a imponer al partido infractor consiste en amonestación pública. En lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.4, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. En lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.5, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. En lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.6, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Octavo, en lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.7, se sanciona al partido político con una multa de 109 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí, misma que asciende a la cantidad de 7.442 pesos con 52 centavos. Los resolutivos 9º, 10º y 11º, por ser de carácter procedimental y ser enteramente los mismos que se leyeron en el primer punto, se omiten. Punto 16. Respecto del proyecto de sanciones para el Partido Conciencia Popular. Resuelve, primero, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 y 23.5 de la presente resolución, se impone al Partido Conciencia Popular las siguientes sanciones. Segundo, en lo que respecta a las faltas cualitativas o de forma correspondientes a los incisos A, B, C y D del considerando 23.1, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Tercero, en lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.2, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública.
Cuarto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.13, determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Quinto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.4, se sanciona al partido político con una multa de 205 salarios mínimos general vigente en el estado de San Luis Potosí misma, que asciende a la cantidad de 13,997 pesos con 40 centavos. Sexto, en lo que respecta a la falta cuantitativa o sustancial contenida en el considerando 23.5, se determina que la sanción a imponer al partido político infractor consiste en amonestación pública. Por ser los puntos séptimo, octavo y noveno de asuntos procedimentales y haber sido leídos en el primer punto, se omiten. ¿Es cuánto? Consejero, a consideración del Pleno, en uso de la voz del representante del Partido de la Revolución Democrática. Nada más para solicitar copia certificada del dictamen, por favor. Gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Bien, entonces preguntaría de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto con los proyectos de dictamen aquí presentados, que van del numeral 11 al numeral 16 de nuestra orden del día, y a los cuales recaerá un acuerdo en lo específico. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Miz Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad.